soy Francesco Boren, director de Oxfam, y me toca en breve decir por qué se ha involucrado en ese tema. Como institución tenemos una trayectoria en apoyo a organizaciones y ONGs ocupadas con la problemática rural y concretamente la producción agrícola en el país. Lo hemos hecho a través de proyectos ubicados en comunidades campesinas y comunidades indígenas, en algunas actividades de incidencia. Más recientemente, a través de una campaña global que lleva por título Crece, aquí en el Perú, más que nada, hemos trabajado junto con aliados como CEPES, como APEGA, la Asociación Peruana de Gastronomía, vinculado con Mistura, y como resultado de esto considero que es un logro. Conjuntamente con APEGA, digamos, ha logrado que el mensaje que se da a través de la Feria Anual de Mistura evoluciona hacia un punto de decir de que, bueno, si tenemos motivos de estar orgullosos como peruanos de nuestra gastronomía, no es exclusivamente fruto de la creatividad y el arte de los chefs, sino en gran parte también se debe a la calidad y la diversidad de los ingredientes que generalmente son producidos por pequeños agricultores. Ahí no pinta gran cosa la gran empresa. En nuestro involucramiento con la problemática agrícola en varios años, nos hemos dado cuenta que un obstáculo recurrente es el hecho de que los debates tienden a ser de corto plazo. Vemos algo como prácticamente un ritual calendarizado, que todos los años alrededor de agosto-septiembre empieza la Comisión Agraria del Parlamento, del Congreso, empieza el debate por la distribución del presupuesto público del año siguiente, y ahí típicamente organizaciones socias nuestras como Comeagro, CNA, CCT, empieza a moverse, trata de ganar peso con sus argumentos, y junto con esa mirada a corto plazo también observamos como una tendencia de polarizar lo que ya está polarizado, eventualmente un atrincheramiento de posiciones, muchas veces un choque entre presupuesto público, que es una sola cantidad de dinero, si va más o si va menos a favor de la pequeña agricultura, llámese agro rural o algunas otras iniciativas, más recientemente mi riego, y al otro lado, digamos, el lobby y las incidencias ejercidas por los gremios de la agroindustria y el agronegocio. Hemos señalado tanto el cortoplacismo como la tendencia a polarizar más aún como algo negativo, y en un intento de romper esto, y junto con colegas en otras oficinas de Oxfam, hemos lanzado la idea de tratar de romper un poco ese círculo vicioso, lanzando una perspectiva fresca y a propósito mirando a largo plazo. Es así que se definió de que miremos la agricultura a 2030. Y a nivel global, el Perú se ofreció, Oxfam en Perú se ofreció para implementar un piloto, hacer un poco de conejía de indias y darle un reto concreto. En ello nos hemos juntado con dos instituciones especializadas en la construcción de escenarios. Uno de ellos es el IAF, en inglés el Institute for Alternative Futures, y el otro es el Centro Pardee de la Universidad de Denver. El IAF tiene más de 20 años de experiencia en la metodología de construir escenarios plausibles, y la Universidad de Denver más bien lo complementa con más de 30 años de experiencia en la parte numérica, el manejo inteligente de bases de datos extensos que sirven como ancla, como sustento, y a veces también como trazando pistas y tendencias, y así de esa manera complementan el trabajo de la construcción de escenarios.
Hoy día, durante el día, hemos tenido un taller para contrastar con algunos expertos, funcionarios públicos, representantes de organizaciones, lo que se tenía como un borrador, y hemos optado para compartir ese avance parcial con un público más amplio, y motivo por eso ha sido la invitación para tener a todos ustedes aquí hoy de noche. Nuevamente agradezco su presencia, y en el foro que tenemos ahora tendremos por parte del Instituto de Alternative Futures, IAF, Marguerite Grandjean, y luego 3 comentaristas. El panel será moderado por David Rivera, a quien presento en este momento. David. Y a partir de este momento David manejará el evento. Muchas gracias, David. Muchas gracias como moderador a este tema tan interesante. El tema, como ha comentado Francisco, es Perú al 2030, el futuro de la agricultura. La expositora principal es Marguerite Grandjean. Ella es natural de Francia, tiene una licenciatura y maestría en estrategia y gestión del ESSEC Business School y una maestría en población y desarrollo por la London School of Economics. Ha trabajado como directora de investigación para Futuribles, una consultora sobre futuros con sede en París, donde monitoreaba sectores como empleo, educación, política, tecnología, estilo de vida y gestión. Actualmente trabaja en el Instituto para Futuros Alternativos. Y va a ser la exposición inicial que va a durar 20 minutos, donde va a plantear algunos escenarios, 4 escenarios respecto al futuro de la agricultura. Creo que desde una perspectiva global, que después está realizando en el caso del Perú. Y posteriormente vamos a estar con Marisa Remy, a quien presentaré en su momento, con Fernando Guren López y con el presidente del CEPLAN, Carlos Anderson, que ya tiene un pequeño retraso. Él en realidad fue invitado antes de ser nombrado presidente del CEPLAN, así que va a estar con la agenda mucho más ocupada y vamos a esperar que pueda llegar. Bien, entonces, nada, le doy uso de la palabra a... Bueno, el propósito de esta presentación es explicarles qué hacemos nosotros, futurólogas. Pues, mi compañía se llama Instituto para Futuros Alternativos. Estamos basados en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Y esta compañía fue fundada en 1977 por Profesor Alvin Toffler y Jim Baker. Pues, si conocen a unos futurólogas, hay alta probabilidad que sean uno de esos 3, ¿no? Nuestros clientes basados incluyen la Organización Mundial de la Salud, pero también la Organización Panamericana de la Salud y algunas fundaciones importantes de los Estados Unidos, y tan como gobiernos, EU, Inglaterra, Singapur. Pues, ¿qué hacemos futurólogos? ¿Qué hacemos y qué son futuros? Exploramos diferentes futuros y nos apoyamos en investigación, análisis de tendencias, análisis del entorno. Y para hacer eso nos basamos sobre fuentes clásicas, ¿no? Como por ejemplo por este proyecto aquí en el Perú nos basamos en fuentes como el CENAMI, el INEI para los estudios demográficos, ¿no? Pero también investigamos las conexiones que existen entre tendencias y que convergen para crear contextos diferentes, y también utilizamos teorías del cambio. Por ejemplo, un cambio que va a ser incremental o un cambio que va a ser activado por una crisis. ¿Qué son estos escenarios que desarrollamos? Son historias alternativas sobre el futuro, y nosotros al IAF desarrollamos 4 escenarios. ¿Por qué desarrollar escenarios? Bueno, ningún conoce el futuro, ¿no? Pues es un excelente medio para limitar la incertidumbre, que es muy incómoda para nosotros seres humanos, ¿no? Y también permite pensar el proceso de cambio. Si nos comprometimos a desarrollar estas historias, nos permite pensar cómo este cambio se va a desarrollar.
también permite aclarar los supuestos que tenemos ahora sobre el futuro. Y finalmente permite también estratégicamente identificar desafíos y oportunidades emergentes. Y el propósito, en realidad, de este tipo de ejercicio, que es muy innovadora, muy especial, ¿no?, es ampliar el horizonte de planificación y crear un espacio de oportunidades más amplia. Pues eso permite anticipar las nuevas oportunidades, como lo dije. También permite identificar los cambios que pueden llegar y que no habíamos pensado antes, ¿no? Pues en el futuro hay sorpresas, disrupciones y los modelos mentales, las categorías mentales que tenemos a menudo no se aplican en el futuro. Por ejemplo, pueden pensar en la caída del muro de Berlín, pero también la evolución de la computadora o el Internet, las redes sociales. Todas estas revoluciones o cambios mayores no lo podíamos predecir antes, ¿no? Pues este tipo de ejercicio, que no se focaliza en tendencias pasadas o extrapolaciones, permiten descubrir, explorar disrupciones como estas, ¿no? Eso es el método de mi compañía, el IAF, que son los futuros aspiracionales. Pues hay 3 zonas aquí, y perdonen porque es en inglés, creo. La primera zona es la de la mitad, es la zona de expectativa convencional, y eso es la cual la mayor parte de la gente espera, ¿no? Toma en cuenta tendencias recientes, pero no tan disrupciones, y no supone una acción, unas respuestas humanas muy diferentes de las que pueden ver hoy. Es más útil metodológicamente que estratégicamente. Lo que es útil estratégicamente son las otras zonas. Las zonas de abajo es la zona de creciente desesperación, y esta es crucial para ayudarnos a probar nuestras estrategias para prepararse a potenciales malas noticias. También tenemos una zona de aspiraciones, altas aspiraciones, arriba, ¿no? Y esta zona es la que yo personalmente prefiero, y se muestran avances que nos sorprenden. Se cuestionan las hipótesis más pesimistas, especialmente, y se identifican éxitos y caminos visionarios. Y hacemos 2 escenarios en esta zona de alta aspiración en el IAF, y es para evitar el sesgo que existe hacia el pesimismo, porque en nuestra experiencia es mucho más fácil desarrollar el escenario en la zona de creciente desesperación, un escenario pesimístico, que desarrollar un escenario de alta aspiración. Pues desarrollamos, porque nos gusta la dificultad, desarrollamos 2 escenarios aspiracionales. Eso es un poco de background sobre el futuro de la agricultura al 2030 que tenemos con Oxfam, con Fran aquí. El objetivo es visualizar cómo la justicia alimentaria se puede ver en el año 2030. Y tenemos 4 futuros. También para desarrollar estos 4 escenarios elegimos 6 temas que son como los mayores impulsores de cambio, ¿no? Hay el cambio climático, el uso de la tierra y del agua, la tecnología e innovación, la infraestructura, el acceso al financiamiento y la distribución de alimentos. Hoy voy a enfocarme sobre el impulsor de cambio, que es la tecnología, porque no tengo demasiado tiempo para hablar de todos estos temas, ¿no? Pues en el escenario 1,
que hemos desarrollado para este proyecto. Este es en una zona de expectativa convencional, pues es un futuro esperable. En este futuro, para el cultural del Perú, el contexto global cambia por el cambio climático, el aumento de la demanda y la subida de los precios internacionales. Y hay alguna adaptación, pero no hay una estrategia nacional de seguridad alimentaria de largo tiempo, ¿no?, frente a este nuevo contexto. Y aquí el ejemplo que voy a darles ahora es que las tecnologías agrícolas existen, progresan, pero solo las grandes empresas agroindustriales pueden aprovecharles. Pues, ¿qué son estas nuevas tecnologías que hemos identificado durante nuestra investigación? Pues hay la robótica y también hay nanomotas, pues dispositivos de nanotecnología, ¿no?, sensores interconectados con una escala de billonésimo de metro. Estos motas se distribuyen en los campos para controlar las características de la planta, pues a nivel de la planta, ¿no?, es muy preciso, muy exacto. También en este futuro esperable, en 2022, el gobierno de Perú permitió que procedan los cultivos de OGM cuando el moratorio se terminó. Y este cultivo es permitido bajo reglamentos estrictos. Eso solo es un ejemplo de lo que sucede en este escenario, pero les doy una idea, ¿no? En el escenario 2, que es un futuro desafiante, estamos en la zona de creciente desesperación, escenario pesimista. Aquí hay respuestas ineficaces a los efectos de un cambio climático bastante fuerte y también de las crisis económicas. Grandes empresas privadas recogen las ganancias del sector agrícola, mientras que el acceso a los recursos y los ingresos se reducen para los pequeños agricultores. Y los riesgos de las OGMs y la nanotecnología que mencioné quedan incontrolados en este escenario. Pues lo importante es que la tecnología es una tendencia que aparece en todos los escenarios, pero las respuestas que encontramos son diferentes, ¿no?, en los diferentes escenarios. Pues aquí hay unos escándalos. Pues en 2024, productores de maíz gigante para la exportación a Japón protestaron por la infestación de sus cultivos por polen transgénico. Hay también un segundo escándalo, ¿no? En 2027, nanodispositivos de irrigación son mal adaptados a la tierra y por eso destruyen casi una tercera parte de la cosecha de papa andina para un nombre de agricultores en los Andes, ¿no?, en Cusco. Y durante todos estos años, el problema es que estas inversiones que se hicieron en nuevas tecnologías, pero que no pueden cosechar los beneficios, también significa que hay una desinversión en el acceso a los recursos productivos y la mecanización para los pequeños agricultores, pues otras maneras de incrementar la productividad. Y paso al futuro número 3, que es un futuro visionario en la zona de alta aspiración. En este futuro, la justicia alimentaria es una prioridad para el gobierno peruano y también para la población. Pues el gobierno peruano impulsa una estrategia de desarrollo rural basada en las comunidades campesinas e indígenas. Pues, ¿qué pasa en este futuro? La intensificación agrícola proviene de prácticas agroecológicas en lugar de tecnologías de punta, como las nanotecnologías o los OGMs. Hay amplias pruebas de que las prácticas agrícolas indígenas pueden utilizarse para aumentar la productividad y adaptarse al cambio climático y también preservar el medio ambiente.
Estas prácticas fueron actualizadas con un conocimiento global en agricultura orgánica y también en gestión de insumos y la gestión de riesgos. Y termino con el escenario 4, que es un futuro visionario también, el segundo. En este escenario es un cambio que sucede después de una crisis, y en este escenario es una crisis del clima. Pues hay una bastante terrible crisis climática en este escenario, y desde este emerge compromiso para construir una nueva arquitectura para el sistema de alimentación. ¿Y cómo se desarrolla esto? Pues todos los agricultores rurales y urbanos en el Perú tienen acceso a la red de conocimientos. Pues tienen acceso gratuito a MOOCs, como se llaman en inglés, cursos abiertos masivos en el Internet. Y eso tratan de una amplia gama de mejores prácticas agrícolas. Esos cursos incluyen, por ejemplo, información sobre respuestas localizadas a los impactos climáticos, también la gestión post cosecha, y también métodos de cultivo indígenas, así como manuales para utilizar herramientas agrícolas de precisión. Pues hay una mezcla de métodos agrícolas tradicionales y también modernos en este escenario. Y esta red se basa sobre una infraestructura de almacenamiento de calidad, y también de transporte y de telecomunicaciones de calidad. Un equipo de colectores, que son seres humanos, llegan a las zonas más remotas para que los agricultores puedan saber cómo utilizar esta red de conocimientos y puedan comunicar cuando comparten intereses comunes. Pues esto es una introducción a la metodología de lo que hacen futurólogos, de los futuros. También les presenté un poquito de nuestro proyecto del futuro de la agricultura, y espero que les gustó. Gracias. Bien, muchos de ustedes deben conocer a Melissa y a Fernando, pero voy a presentarlos de todas maneras. Melissa es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, es socióloga de la Universidad Católica del Perú y diplomada en estudios de profundidad en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales del país. Ha sido directora del Centro de Estudios de Formación Campesina de Piura, investigadora y directora adjunta del Centro Bartolomé de la Casa en Perú. Fernando, sociólogo, investigador y presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, director de la revista Agraria y Debate Agrario, así como autor de varias publicaciones sobre la problemática rural. Cada uno de ellos tiene 10 minutos para sus comentarios. Yo siempre les no puedo evitar como lanzar una pregunta, discúlpeme, que de repente va a formar parte de lo que ustedes habían pensado, pero Margarita nos ha planteado 4 escenarios. ¿Ustedes cuál ven, digamos, una primera lectura actual del Perú, cuál ven como el más probable y por qué? ¿O qué tenemos que hacer para que eso lo dejo con Bueno, gracias David. A ver, ahorita llego al escenario, porque en realidad el primero es el más probable, ¿no? Como dijo Margarita, es el escenario que está dentro de lo relativamente previsible, pero creo que habría que, efectivamente, ese tipo de trabajo de escenarios tienen la virtud, el interés, de que un poco hacen efectivamente pensar, como ha dicho Margarita, que cómo alejarnos de los escenarios terribles y cómo acercarnos a los escenarios óptimos. La conclusión de un trabajo de escenarios, digamos, supongo que eso ya no le tocaría al Instituto de Futuros Alternativos, sino a Oxfam, debiera ser una especie de paquete de políticas públicas que sugiera esto, es decir, que tendríamos que enfrentar para alejarnos de salir del escenario posible, ¿no es cierto?, y acercarnos al deseable y sobre todo alejarnos de los dramáticos. Ahora, una de las cosas más interesantes, a ver si lo digo bien rápido, es que los pronósticos o los escenarios del futuro
que ante los que estamos asumen los cuatro un elemento, los cuatro lo asumen, que es el cambio climático. Eso ya me parece un elemento muy positivo. En el Perú tenemos algunos periodistas, no muchos, que de vez en cuando se comentan las lluvias y tal, como las que hay ahorita en la sierra, que es una cosa terrible, que está súper, y en la costa también, Chimbote, en fin, dicen sí, pero es que estamos en cambio climático. Y de vez en cuando algún patín del Senami comenta, cuando lo presiona mucho las temperaturas, que por qué cambian, que por qué hay tanta lluvia, que no sé qué, y que bueno, sí, es que estamos ante cambio climático. Sin embargo, el Perú, siendo uno de los 10 países más vulnerables a los efectos del cambio climático, uno de los 10 países más vulnerables en el mundo, no vivimos un contexto como de emergencia, ¿no? Como de alerta. ¡Ey! Se están retirando los nevados y se van a terminar de retirar y no va a haber nevados. Si no hay nevados, y entonces no solamente no hay dónde ir a pasear de Semana Santa, sino que además no hay sistema de almacenamiento de agua natural. El nevado, la función que cumple en esta medida, además de ser hermosísimo, es almacenar el agua en un país altamente desértico, con cortos periodos de lluvia. Cae el agua, se congela y se queda ahí. Poquito a poquito, durante el secano, se va deshielando, alimentando las cuencas. Acá hay varios que conocen mejor que yo esos procesos. Eso estamos perdiendo. Lo perdemos. Ya creo que anda, no sé, creo que por 35, 37% en general del retiro de nevados. Hay algunos que ya desaparecieron. Ya. Entonces, este tipo de... no nos estamos mirando. Incluso me preguntaba si los escenarios los están asumiendo suficientemente. Creo que lo salto bien rápido. Los escenarios más positivos, más visionarios, etcétera, tienen algunos puntos que poco realistas. Yo hubiera esperado, eso era un comentario, un cierto realismo. Por ejemplo, el último, si no me equivoco, asume un enorme desarrollo de la agricultura urbana, del uso de tecnologías, en fin, para, ya no recuerdo cómo se llama, cultivos hidropónicos, eso sí me acuerdo, pero hay otros, para la agricultura urbana, la agricultura vertical, en fin, 25% de la población, de los alimentos que consume Lima se puede al 2030 producir así, etc. En el 2030 Lima va a estar en estrés hídrico. Va a estar en estrés hídrico, eso está previsto, digamos, es muy dramático, pero Lima y Arequipa beben de nevados, ¿no es cierto? Entonces eso no hay, no va a haber, se están yendo. Y entonces tenemos un tema muy complejo. Quizás el escenario debiera sugerir que por fin se empezó a plantear la planta de desalinización del agua, porque el único lugar donde tenemos agua en abundancia absoluta es en el océano. Pero de las no sé cuántos miles de plantas que existen en el mundo, en el Perú creo que existen 3 de uso industrial. Entonces hay que empezar a pensar al 2030. Una cosa que a mí me llama un poco la atención en esta discusión de escenarios es que no son escenarios de largo plazo, Francisco, son de plazo mediano. El 2030 son dentro de 17 años, o sea, dentro de 3 gobiernos, ¿no? Una generación, una cohorte generacional ha pasado, es cortísimo. Y entonces, cambios tecnológicos sí son acelerados, pero los cambios políticos, los cambios sociales asociados a los diferentes, digamos, sistemas de gestión del cambio climático, yo creo que tardan mucho más que lo esperado en estos escenarios entusiastas, ¿no? Ahora, me parece que involucrando el cambio climático al interior de los escenarios, que lo tendríamos que hacer en todo. Espera que no ha venido el nuevo presidente de CEPLAN, porque hasta donde yo vi el CEPLAN no tiene cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y se nos viene, ¿no? O sea, lo estamos viviendo. Ahorita leamos el periódico y se está viendo bajo el cielo. Entonces, hay una diferencia, y eso sí me parece bien interesante, en la discusión de escenarios posibles de la agricultura. Hay una diferencia entre el efecto sostenido del cambio climático en el calentamiento,
por ejemplo, el retroceso de nevados. Es un típico efecto de cambio climático, del hecho de que la temperatura tiende a incrementarse por las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la otra es la intensificación de los eventos extremos. El primero son cambios sostenidos en el largo plazo. El segundo son eventos dramáticos de corto plazo. Y entonces los impactos que esto tiene en la agricultura, en los precios de los alimentos, la capacidad de los agricultores de incorporar o no tecnologías, etcétera, es diferente. Y me parece que eso sería, digamos, le daría un matiz mucho mayor a este trabajo, que de todos modos es muy interesante y muy retador. Dos cositas quiero terminar, es solo una palabra. Una es el escenario dramático, pues ya, entonces no lo comentemos, la temperatura es mucho más alta. Creo que dice que es sorprendentemente más alta. En realidad, 1.7 de diferencia de temperatura respecto al 60 es uno de los escenarios previstos por el Panel Internacional de Cambio Climático, ¿no? El IPCC. O sea, no sorprende a nadie. Efectivamente, es muy probable, lo que quizás es un poco cercano, pero ya en el último informe del Banco Mundial sobre cambio climático saca la alerta de que un cambio de 4 grados respecto de la revolución industrial podría darse antes del fin del siglo XXI, lo que sería terrible, y que efectivamente sería el escenario en que 1.7 grados ha incrementado al 2030 respecto del 60. En ese es uno dramático, horrible, ya. Pero en los otros escenarios, en el más normal y en los más entusiastas, sin embargo, hay un tema que hay que analizarlo con cuidado a la hora que se analicen los temas de escenario, que son los costos, y sobre todo los costos alternativos. Entonces, en algunos escenarios uno tiene el Estado en los mejores o super mejores, ¿no? El Estado invierte en los mejores, digamos. Invierte en mayores transferencias monetarias para combatir el impacto en los pobres del incremento de los precios agrícolas, que es lo que se espera del cambio climático. Pum, suben los precios agrícolas, pum, los pobres comen menos. Incrementa la desnutrición. El Estado entonces incrementa transferencias a las personas para que puedan enfrentar alzas de precios, pero también el Estado tiene que atender a los damnificados de eventos dramáticos, inundaciones, sobre todo inundaciones, ¿no? No hay tiempo, ya todo el tiempo de arrastre, de pérdida de suelos, etcétera, que son porque ahorita están ya sucediendo. Y el Estado tiene que invertir también, esperamos, en infraestructura de previsión, reservorios para, digamos, para poder prever la ausencia de agua por el retiro de los nevados, reservorios, mejores vías de comunicación para que los alimentos fluyan, un montón de inversiones del Estado, y además el Estado tendría que desarrollar capacidades de los agricultores para que ellos desarrollen estrategias para enfrentar el cambio climático, bla, bla. Todas estas opciones, o sea, el gasto son opciones también. Entonces, ¿cuál es la discusión en el escenario óptimo sobre las opciones? Eso sería interesante. Pero además de eso, hay un tema de ingresos. Los escenarios óptimos controlan la minería y la producción de biocombustibles, si no me equivoco. Bueno, de biocombustibles no genera demasiados recursos, pero la minería sí. Me parecería notable llegar a un escenario donde no tengamos este nivel de desarrollo de la minería. Sin embargo, de donde sacamos recursos para enfrentar los enormes costos de la adaptación, la mitigación y el resarcimiento de los impactos directos de las víctimas de eventos extremos, ¿no? El escenario 3, por ejemplo, muy utópico, tiene mucha confianza en que, y con el apoyo de la cooperación internacional, los campesinos indígenas logran desarrollar sus tecnologías, y con apoyo de la cooperación internacional, el Perú de renta media no es un país que esté recibiendo creciente apoyo de la cooperación internacional. Entonces, aquí estos escenarios muy montados, o sea, hay mucho entusiasmo, pero hay mucha restricción de recursos. Dos,
la diferencia entre un escenario u otro está también en los balances de poder, tema que no entra en la construcción de escenarios, ¿no? Hay balances de poder diferentes. O sea, si en un escenario se logra controlar el poder de la minería y de las industrias extractivas, y entonces tenemos un espacio más ambientalmente sano y tal, sin conflicto con los campesinos, etcétera. Eso significa cambios en balances de poder, y eso es muy complejo. Y entonces, el escenario 4, que es este global, que, digamos, amplio, no solo campesinos, sino de toda la sociedad que presentó Marguerite, está, por ejemplo, pensado en una enorme capacidad de resiliencia. O sea, se supone que hay un terremoto grado 9, que no sé por qué, en fin, no tiene nada que ver con el cambio climático, en fin, un terremoto grado 9, y en ese mismo año un mega niño. Entonces hay tal desastre que la sociedad encuentra sus fuerzas y sale adelante, lo que sí es posible, ¿no es cierto? Sin embargo, esos eventos dramáticos suceden en el 2018, si no me equivoco, y en el 2030. Esto ya es la sociedad, digamos, que enfrenta solidariamente, de manera conjunta. Las agroindustrias hacen contratos con los pequeños agricultores, porque ¿por qué ellos van a beneficiarse de los buenos precios y comparten los buenos precios con los agricultores? Creo que hay poco tiempo, 8 años no sería un periodo en el que yo esperaría cambios tan importantes en los comportamientos, en la cultura, en la política y en la economía. Eso dicho, sin embargo, mirar los escenarios posibles, dramáticos y optimistas, creo que, como dije al comienzo, es una buena guía de políticas públicas y de opciones de política, y quizás Oxfam, que nos reúne en esta discusión, sea quien pues, nos vuelva a reunir a una discusión sobre y cómo enfrentamos lo que ya está en curso, ¿no es cierto? ¿Qué metemos en mitigación, qué metemos en adaptación y qué metemos en protección frente a eventos extremos? Bien, felicitaciones, muchas gracias. Bueno, yo estuve en la mañana, bueno, mañana hasta las 4 de la tarde, en una reunión en la cual hemos visto varios de estos puntos, ha habido varias personas. Algunas cosas mencionaré acá de las que se trataron hoy día, más temprano. Pero una es, a ver, ¿por qué se determina el año 2030, no? Puede ser, porque lo hemos visto, como dice otros, puede ser porque la información de Cenami, digamos, hace proyecciones al 2030, ¿no? Pero parece que la cosa difícil va a ser en términos de cambio climático a partir del 2030, más o menos, y hacia el 2050, ¿no? Y entonces quizá valdría la pena digamos, extender el plazo de estos escenarios, ¿no? Hacia mediados del siglo. Discutiendo los diferentes escenarios, veíamos que los escenarios óptimos, en realidad, efectivamente, como ya mencionaba Marisa, eran muy difíciles de lograr por los supuestos políticos que se implicaban, ¿no? En todos los casos, para desviarnos de las tendencias que se pueden visualizar hoy día, se necesitaba una muy fuerte intervención del Estado, ¿no? Ya sea para intervenir directamente, para, en fin, estimular el sector privado, que se comporte de ciertas maneras, etc., ¿no? Y decíamos, bueno, lo posible es que el año, para las próximas elecciones del año 2016, no vaya a venir un gobierno que vaya a proponer medidas, digamos, radicales para enfrentar estas amenazas que se van presentando al país, ¿no? Entonces pensábamos que, en fin, hasta el 2021, cuando terminase el próximo gobierno, en realidad nos iban a plantear y a discutir y asumir políticas que fuesen necesarias para cambiar, digamos, las orientaciones de las tendencias actuales, ¿no? Razón de nuevo para prolongar un poco el periodo de creación de los escenarios futuros. Un segundo punto es, no sé, a mí no me convence mucho el término futurología, porque hacer futurología es como anticipar el futuro, y me parece que es tan complejo, digamos, también tantos factores para anticipar el futuro, lo cual no significa que no sea muy útil el
diseño de escenarios de futuro, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, el Perú el año 1992, o sea, hace 20 años, el planteamiento es casi para 20 años hacia adelante. Pues si nosotros pensamos en el Perú el año 92, y era imposible realmente imaginarnos el Perú que existe actualmente, porque han ocurrido tantas cosas, digamos, absolutamente impredecibles en términos internos y sobre todo en los contextos internacionales, que tratar de decir el futuro puede ser así me parece que es demasiado atrevido. Y sin embargo, la creación de escenarios me parece importante por varias razones, y esta es una de las cosas que se vieron hoy día. Una, porque ayuda a descubrir y a proyectar tendencias, ¿no? Y además a establecer, digamos, cuáles tendencias son las que parece que van a tener más importancia sobre lo que puede ser el futuro del país. Pero al mismo tiempo que descubrir tendencias o simplemente proyectar tendencias, es también observar qué semillas puede uno encontrar, es decir, qué manifestaciones de comportamientos, de agrupaciones que comienzan a plantear temas diferentes, etcétera, están en gestación, ¿no? Y cómo actuar entonces sobre esas semillas, teniendo como un escenario futuro que es necesario o acercarnos o evitarnos. Lo tercero es el establecimiento de prioridades, incluyendo para asignación de inversiones. Generalmente sabemos que el periodo de planificación, cuando la hay, es de los 5 años, un periodo gubernamental, ¿no? Y entonces las prioridades que se establecen es con relación a tan corto plazo, y es difícil establecer por consiguiente prioridades que tengan efectos cumulativos si no se toman, digamos, escenarios más amplios y más distantes. Lo cuarto, lo que ha abundado Marisa, es prevenir amenazas, ¿no? Es decir, diseñar políticas, comportamientos y asignar recursos que nos permitan prevenir amenazas que uno puede efectivamente colocar en estos escenarios, ¿no? Luego, lo que puede ser el carácter pedagógico en la construcción de escenarios futuros. Una de las cosas que, digamos, se vio en la mañana es si estos escenarios, si las metodologías utilizadas, porque después hubo toda una explicación de las metodologías para hacer estos escenarios, si estas metodologías podían aplicarse en los niveles subnacionales, etc., ¿no? Y parece que han tenido bastante experiencia también en eso, y entonces cómo la construcción de escenarios futuros también puede servir para, en nuestro caso, gobiernos regionales, gobiernos locales, y para, en la medida en que se haga de manera participativa, para la construcción también de identidades en función de la construcción de un futuro. O sea que había la posibilidad de utilizar pedagógicamente esta construcción de escenarios futuros, ¿no? Y también avisorar oportunidades. Si ustedes revisen, ya no sé cuál va a ser la difusión del documento ahora, pero en los diferentes escenarios se introducen una serie digamos, de sugerencias que son bastante creativas e imaginativas, que correspondan o no exactamente a el escenario determinado. Creo que no es tan importante en este caso como una serie de, como digo, de propuestas que podrían ser útiles en cualquiera de los casos. Ahora, para mi gusto, sin embargo, los escenarios, aún el primero, que es el escenario previsible, porque los otros tres escenarios me parecen muy improbables, el escenario previsible, creo que podría haberse tomado algunas de las tendencias observables que son, digamos, incontrovertibles, que existen en la actualidad y que van por el sentido, como era, de la desesperación, ¿no? Y mencionaré algunos. Uno es efectivamente el tema del cambio climático.
ya Marisa se refirió bastante a esto. Una segunda es la cuestión demográfica, todo el tema de la estructura por edades, etcétera, etcétera. Y como el tema que cruza todo es la seguridad alimentaria, creo que podría haberse sido más explícito en contrastar el tema del crecimiento demográfico, el tema de las incertidumbres del cambio climático sobre la producción y el tema de la producción misma, ¿no? Porque lo que está ocurriendo, por ejemplo, en términos del uso del suelo, que es uno de los factores que se toma, es que en el uso del suelo hay una creciente concentración, por ejemplo, del suelo para cultivos alimenticios, pero de exportación, para biocombustibles, y no hay demasiada frontera agrícola nueva, salvo a costa de, bueno, las grandes inversiones en obras de irrigación en la costa, y luego la deforestación en las zonas de selva, ¿no? Nosotros hicimos en CEPES, claro, sin las sofisticaciones aunque se han hecho otros escenarios, pero hicimos una proyección lineal muy sencilla, pero nos pareció muy llamativa los resultados, que haciendo un cálculo sobre la población que en el Perú del año 21, tomando el año 21, 200 años de celebración de la independencia, con una población en el año 21 de más de 33 millones de habitantes, ¿cuántas tierras nuevas se requerirían para abastecer a esa nueva población de alimentos, ¿no? Entonces, en tres escenarios diferentes. Un escenario en el que no habían cambios en los rendimientos, o sea, los rendimientos se congelaban, digamos, a lo que existía en el año 2010. En ese escenario, las hectáreas nuevas requeridas eran alrededor de 1.300.000 hectáreas. En el escenario en el que sí hubiese un incremento de rendimientos equivalente al promedio del incremento de rendimientos en la primera década de este siglo, o sea, de 2000 a 2010, de todas maneras se requerirían alrededor de 640.000 nuevas hectáreas. Y en el caso que triplicásemos la dependencia alimentaria, aún así se requerirían alrededor de 450.000 hectáreas, ¿no? Si hubiéramos introducido y ser más finos en el análisis, probablemente los resultados hubiesen sido aún de mayores densidades, porque hemos considerado años normales, en fin, ¿no? Y todo esto ocurre cuando lo que hay es, en áreas importantes del país, hay un deterioro del suelo, ¿no? En procesos erosivos, hay salinización del suelo, etc. Y entonces las perspectivas hacia adelante de la seguridad alimentaria con la problema de producción que todo esto plantea, me parece que podría ser más explícitamente considerado en estos escenarios. Y tomar en consideración también otros procesos que estamos viendo, ¿no? Hay muy poca investigación y extensión técnica que permita, digamos, acercarnos a un escenario de aumento de rendimientos y de productividad, ¿no? Y entonces, salvo que haya cambios muy importantes en las orientaciones de gobierno, fomento a las investigaciones, etcétera, que parece que no se produce, entonces el escenario de mayor producción de alimentos vía expansión del área agrícola, que es lo que va a ocurrir por los problemas, digo, de escasez de tierra que tiene el país. Todo el tema de la atomización también de la propiedad. Ustedes saben que el último censo agropecuario consigna que hay 500.000 más de unidades agropecuarias que las que existían en 1994, y ese 500.000 son casi todos minifundios, ¿no? Entonces eso también plantea términos de utilización del suelo, de términos de los rendimientos, etc. Y luego también no está suficiente considerado, me parece, en un quinto escenario que yo construiría, en el que se le dé más importancia a lo que son las limitaciones en la autonomía del Estado para tomar decisiones, ¿no? O sea, todo lo que son los tratados de libre comercio que sujetan al país a una serie de compromisos, y menciono justamente ahí
una nota sobre un estudio que se ha realizado en el que se toma, se proyecta cuál puede ser el impacto de esta asociación de los países del Pacífico precisamente en el Perú, Colombia y otros, y los resultados, creo que es una entidad alemana que ha hecho este estudio, considera que los resultados van a ser negativos, ¿no? Entonces, estos elementos del contexto internacional me parece que podrían estar más explícitamente considerados, ¿no? Bueno, y luego para terminar, digamos, subrayo la importancia, creo, de que sean efectivamente escenarios futuros, y al mismo tiempo expreso un poco mi escepticismo porque en las condiciones actuales, como al país le va bien, ¿no? Entonces lo que prima acá es ponerle el piloto automático, ¿no? Entonces es esta sensación de quienes toman, digamos, decisiones que en realidad que vamos a planificar, o sea, no hay necesidad de planificar, ¿no? Las cosas están marchando bien. Eso creo que no es solamente una actitud de quienes toman decisiones, sino que es una actitud un poco generalizada, ¿no? Que no son necesarias, digamos, la creación de escenarios precisamente para tomar decisiones ahora, tomando, digamos, estas oportunidades y riesgos que hay en el futuro. Yo felicito, digamos, el trabajo que se ha hecho. Me parece que que Oxfam ha acertado muy bien introducir con este estudio, con este documento, que obviamente en las discusiones que van a haber mañana, creo que se llama Cusco, etcétera, se está recibiendo una serie de comentarios, o sea que es un documento que va a ser siempre perfectible, pero me parece que ayuda a situar la discusión sobre las políticas actuales en un marco mucho mejor cuando se difunda más estos escenarios hacia la opinión pública y hacia la clase política, etc. Gracias. Bien, nos comentan que Carlos Anderson, presidente del CEPLAN, va a estar aquí unos 5 minutos. Mientras tanto, vamos a darle la palabra, igual, en el turno de Marguerite, para que hiciera los comentarios respecto a las expresiones de Marisa y de Fernando. Vale. El escenario 1 no es lo más probable, ¿no? Todos estos escenarios son plausibles, son posibles, o tenemos que revisarlos porque hay ciertos elementos que no son tan plausibles, pues esto va a cambiar, porque yo lo que no dije es que el proyecto no está terminado ya. Estamos al como 70% del proyecto, pues el insumo final será publicado por el fin de mayo. Pues el escenario 1 no es lo más probable, es lo que la mayoría de la gente ahora piensa que va a suceder, ¿no? Pero es que pensamos que va a suceder con nuestras categorías mentales que tenemos ahora. Y el problema es que en el futuro estas estructuras mentales van a cambiar, ¿no? Y son los ejemplos que mencioné más temprano, ¿no? Con el internet, las redes sociales, la primavera árabe. Todos estos futuros no lo habíamos meses previsto. Pues lo importante aquí es proyectarnos en diferentes futuros, pues es muy importante para bien comprender la naturaleza de este esfuerzo de no volver en una conversación que revuelve acerca de la probabilidad. También quería reaccionar sobre el hecho de que el proyecto sea al 2030, y estoy completamente de acuerdo con Marisa, gracias por su contribución de nuevo, que no es tan de largo plazo, ¿no? Pero
aquí tenemos una tensión, porque por un lado tenemos que, no podemos proyectar al como 2015, ¿no? Porque eso no es de largo plazo. Por el otro lado, si proyectamos al 2100, tenemos un problema de comunicación, porque todo el mundo se dice, bueno, a 2100 voy a morir, no estaré, pues no sirve para nada, ¿no? Sí, no importa, exactamente. Pues 2030 me parece que es un buen horizonte para este tipo de proyecto. Y también me parece que comunica sobre el hecho de que debemos actuar ahora, porque efectivamente es cerca, ¿no? Pues significa que tenemos que tomar decisiones ahora para mitigar esos desafíos al 2030 y también para recoger las cosechas de las oportunidades que hemos identificado, ¿no? El tercero hecho es lo del crecimiento demográfico, y esto tengo que reaccionar porque soy una demógrafa por mi educación. Pues, por supuesto, estas diferentes variantes que son basadas sobre las proyecciones de INEI lo hemos tenido en cuenta, ¿no? En los 4 escenarios. Pero el objetivo de este tipo de esfuerzo es, ¿cómo se dice?, sorprenderles, ¿no? Pues es más interesante para nosotros futurólogos insistir en los eventos que no piensen, en los cuales no piensen necesariamente, ¿no? Pues el crecimiento demográfico sí es una tendencia muy importante, fundamental y está tomada en cuenta, pero no es no es la mayor parte de estos escenarios. Pero estoy de acuerdo con usted y vamos a hacerlo más explícito. Y también sobre el contexto más general y el hecho de que la política nacional es limitada, ¿no? Me parece que, por ejemplo, en el escenario 4 hay un presupuesto que es muy importante, y que es que este contexto general cambia. Pues esto le pone en una manera de pensar que es completamente diferente. En vez de pensar, bueno, nuestras manos son, ¿sabes?, ligadas, ¿no?, por el contexto general, los acuerdos de comercio. En el escenario 4, digamos que la tendencia global es hacia un comercio justo. Con esto hay muchas consecuencias positivas para el Perú, ¿no? Y esto es mucho más plausible que lo que la mayoría de la gente va a decir, ¿no? Pues esto es una manera de ver este problema que vuelve mucho del contexto más global. Gracias, Carlos, bienvenido. Gracias por haber hecho el esfuerzo de venir, que sabemos que la agenda es más complicada que... Mari, de hecho, la exposición de los 4 escenarios digamos que van desde el más optimista al más pesimista respecto al futuro de la agricultura en 2030, y te comento un poco lo que he dicho muy brevemente a Marisa y Fernando, donde creen que el escenario más probable es el menos optimista. Y digamos que si uno va al fondo de las razones, tiene que ver con la ausencia de los temas críticos, como el tema del futuro de la agricultura, como el tema del cambio climático, en la agenda pública. Y uno de los temas que se ha planteado justamente es que es una variable que aparece como un poco relevante, precisamente como parte de por lo menos hasta el momento el CEPLAN. En ese sentido, digamos, tu apreciación, justo recién habiendo asumido la dirección de CEPLAN, es muy importante. Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, mil disculpas por llegar recién. Efectivamente, me acabo de hacer cargo
la presidencia de ese plan, y había un encargo que había sido, digamos, ya acordado por el anterior presidente, y no tuve más remedio que ir, ¿sí? Pero no podía dejar de venir a esta reunión, no solamente por la gentil invitación de Frank, sino porque sinceramente me alegra sobremanera que en el Perú de hoy estemos ya mentalizados que es muy importante, vital, total y absolutamente necesario pensar acerca del futuro. Esto significa dos cosas. Primero, que hemos alcanzado un nivel de estabilidad, un nivel de confort, ¿no?, que nos permite, como en el caso de las empresas, atrevernos a pensar en 15, 20 años hacia adelante. Y segundo, me parece todavía más importante, ejercicios de la naturaleza como este pronóstico, estos trabajos prospectivos, ¿no?, en 2030, por instituciones de la calidad del Institute of Alternative Futures y el Pardee Center de la Universidad de Denver. La verdad es que son iluminadores. En dos sentidos, si me permiten. Primero, porque lo más probable es que al 2030 no suceda lo que uno está imaginando, ¿sí? Sobre todo la tendencia. Mis amigos, los que hacen prospectiva en serio, dicen siempre que la prolongación de la tendencia, ¿no?, es el escenario menos probable. Ahora, si el escenario más probable es un escenario que se pinta negativo, entonces la tarea es entender por qué, ¿verdad? David acaba de darme un dato, me dice, bueno, el tema del cambio climático, ¿sí? Y yo lo que diría es que efectivamente en el tema del cambio climático hay que hacer muchísimo por entender en el país que el cambio climático no es que se va a dar, ya se está dando hace buen rato. Y entonces es importante empezar a ligar ciertas cosas, por ejemplo, del cambio tecnológico, de la investigación y de la ciencia y la tecnología que están sucediendo hoy y que pueden ayudarnos a mejorar. Yo escribí hace no mucho en Gestión un artículo que le llamé Inversión en ciencia y tecnología, un imperativo económico. Porque a veces pensamos que invertir en ciencia y tecnología pues es algo que uno hace porque es moda, o porque es interesante, o porque los estudios dicen que ayuda. Y yo la verdad pienso que es algo que tenemos que hacer porque tenemos que hacerlo. Y lo escribí, fíjense, a partir de una visita que hice a la feria de Concitec, donde me encontré unos investigadores jóvenes de Cayetano, que están justamente viendo cómo hacer para modificar genéticamente la papa y otras variedades más, con el fin de darle resistencia frente al estrés hídrico, ¿no? Entonces pensemos, estrés hídrico, ¿de dónde viene ese estrés hídrico? Pues probablemente el cambio climático. Ellos no dudan, ellos saben perfectamente bien que el cambio climático va a hacer que se inviertan probablemente los patrones que vemos hoy en día, ¿no?, de agua abundante en un sitio, de escasez en el otro, y eso va a forzarnos, ¿no?, a generar una agricultura distinta, ¿sí? O por lo menos una agricultura que sea más, que tenga más resistencia frente al estrés hídrico, ¿no? Entonces, lo interesante de esto y la razón por la cual yo escribí el artículo justamente era porque decía, a ver, si yo fuera ministro de Agricultura, o si yo fuera presidente del Perú, y veo esto, yo invertiría mañana mismo 100, 200, 300 millones de dólares para que los jóvenes en las universidades, en la Universidad Agraria, en todos esos sitios, investigaran qué hacer, cómo nos preparamos en caso el cambio climático nos afecte de la peor manera, ¿sí? O sea, porque al fin y al cabo la naturaleza del trabajo prospectivo, la naturaleza del ejercicio que presentan hoy, tiene un carácter previsorio. O sea, la verdadera naturaleza de estos ejercicios no es que uno pueda avisorar el futuro realmente. No se trata de eso. Se trata más bien de preguntarnos y de identificar cuáles son esos elementos que hoy, si tratamos de corregirlos hoy, van a evitar que lo peor que pueda pasar efectivamente pase. Así que en ese sentido yo felicito a Oxfam por haber tenido el buen criterio
de escoger a los mejores. También felicito a los investigadores y creo que este trabajo que nosotros por lo menos en CETLAM vamos a desmenuzar, ¿sí? Vamos a partir en 50 pedazos porque vamos a querer entenderlo de la mejor manera y vamos a tratar de que las conclusiones de ese trabajo nos sirvan a nosotros para terminar armar nuestras propias visiones al 2021, que tenemos un trabajo de ajuste del plan, y al 2050, que es parte del sueño, ¿sí? Porque estas cosas hay que hacerlas así, porque pensar en el futuro es soñar, evidentemente, pero hay que hacerlo con los pies sobre la tierra. Y en este caso específico de la agricultura, no, si no lo hacemos, en lugar de un sueño vamos a tener una pesadilla. Bien, damos pase a una ronda de opiniones y preguntas del público para tener con los analistas. A mí me parece interesantísimo todo lo que se ha dicho. ¿Podría presentarse todo para...? Jaime Llosa, soy muy preocupado por estos temas, ¿no? Le decía que yo siempre entendía que la prospectiva no es aquella cosa que va a suceder, sino aquello que nos gustaría que sucediera. Entonces yo creo que ese enfoque es clave, ¿no? Yo coincido con muchas de las cosas que se han expuesto, pero quiero dramatizar más y ser tremendista, ¿no? Se ha dicho que el cambio climático ha llegado hace rato, pero la cosa es que no vemos la magnitud de lo que ha llegado. Entonces, si nos queremos proyectar a futuro, tenemos que ver cómo arrancamos ahora. Arrancamos con energías, arrancamos con políticas públicas pensadas como consensos obtenidos, como metas compartidas. Si no hay una política pública sobre el cambio climático y se mezcla en muchos textos mitigación y adaptación. Entonces yo creo que si pensamos en lo que está ocurriendo, hasta dónde vamos a llegar al futuro cuando estamos comprometiendo el presente de una manera tan seria. Cuando se habla de cambio climático, yo que viajo bastante porque evalúo proyectos en el campo, y me dicen comuneros, estas 700 hectáreas que hay en esta pampa no las hemos podido sembrar porque el clima está cambiado, o campesinos que me dicen perdido de 30%, o sembré y perdí la semilla. Y cuando el campesino es pobre no puede recuperar su medio de producción, su medio de vida. Y entonces uno dice, seguridad alimentaria tiene que ir junto con suficiencia alimentaria. ¿Cómo está la balanza comercial? ¿Cuánto estamos gastando en comprar alimentos? Que son ya deficitarios hace rato. Y cuando dice UNE, estamos favoreciendo la exportación de productos con agricultura adicta a los químicos y adicta a energía fósil. Entonces, el drama está ocurriendo ya. Y la pérdida de glaciares, como bien decía Marisa, no solamente es pérdida de paisaje, es pérdida de reserva de agua. Y el campesino dice, en la época de estiaje se me están secando los puquios. Y el campesino dice, y esta pequeña quebrada ya no trae agua. Entonces, el drama está ocurriendo ahora. Entonces, si queremos partir del presente, tenemos que ver cómo vamos a enfrentar al futuro, si estamos comprometiendo el presente de tal manera que el futuro se nos pone aleatorio. Es como si yo quisiera dar un salto, me tengo que tener una base sólida para saltar. Si tengo la base donde voy a saltar, que se me mueve, de repente no llego a dar el salto, me caigo antes. Esa preocupación yo quiero que se instale. Es muy serio lo que está ocurriendo. Tengo varios documentos escritos sobre esto ya y comparto, ya no solamente estoy preocupado, estoy angustiado. Yo trabajo en CEPLAN también junto con Carlos y estaba pensando un poco en un estudio que hemos estado trabajando con Javier Ramírez, Gastón Roy, que hizo otro trabajo en el tema de la agricultura a largo plazo. Y viendo un poco escenarios nos preguntábamos, o sea, ¿cuál es un eje que finalmente en lo positivo o negativo debería trabajarse para resolver? Y decíamos, el tema genético siempre está presente, ya sea escenarios climáticos o tratar de tener una posición competitiva en la agricultura, necesitamos un trabajo genético. ¿Y cómo estamos en el tema de germoplasmas, de análisis, de empezar a levantar toda nuestra codificación en el país? Entonces, quizás uno de las rupturas claves en cualquier escenario siempre va a ser el tema de tener una inversión fuerte en empezar a secuenciar genéticamente todo lo que protiene, ya sea para enfrentar cambio climático o para tener variedades para competencia internacional. Es un poco este elemento que me parece clave. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Cristian Ipalaque, soy estudiante de la Universidad de San Marcos y presidente de un grupo de estudios que se llama Huella Ecológica.
Mi inquietud o mi consulta solamente va para, en este caso, Carlos Anderson, que mencionó mucho el tema de la ciencia y tecnología, que no se mencionó, por ejemplo, demasiado en las anteriores exposiciones, y quisiera darle un poco de énfasis en eso. ¿Cuál debería ser, en esta visión a 2030, incluso más allá, más prolongado, cuál debe ser el rol que jueguen las universidades, cuál debe ser el rol que juegue la Asamblea Nacional de Rectores y CONCITEC en torno a este panorama que nos han presentado muy bien en los anteriores ponentes, que me parece muy interesante, pero que también me hace pensar que desde la cuestión de la investigación y la tecnología, cuál es el rol que juega la universidad y hacia qué enfoques deberían ir justamente las investigaciones, tanto en ciencias ambientales, o en ciencias sociales, incluso en humanidades, porque hay algo que yo considero mucho, y como han centrado mucho el tema del cambio climático, y especialmente Marisa Remy, muy interesante, está en el hecho de que el tema, no solamente el cambio climático, sino en general el tema ambiental ya debería ser visto como un tema transversal al desarrollo de la sociedad, al desarrollo del ser humano, incluso a nivel de lo que es la misma investigación. Las distintas disciplinas deberían también un poco orientarse a tener un cierto enfoque ambiental por lo que se viene y por lo que se está viviendo. Gracias. Yo estoy convencido que la universidad tiene un papel vital que jugar en esto. Pero la universidad, la academia en general, como está organizada hoy, con la mentalidad que tiene hoy, me parece que va a ir, no va a ir muy lejos y no va a ser un gran contribuyente a la solución del problema. ¿A qué me refiero? En el Perú, las universidades actúan como entes aislados, o sea, no hay comunicación, no hay nada que se le parezca, por ejemplo, a las universidades en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay toda una filosofía del lago salado versus los lagos dulces, ¿no? Las universidades de Chicago y sus alrededores, las universidades de Harvard y MIT y todos los demás, porque no existe una voluntad ni una práctica de intercambiar investigación, de hacer investigación conjunta, de desarrollar journals que puedan ser también parte de un programa de investigación, porque no tenemos necesariamente los investigadores que hagan realidad ese tipo de programas de investigación, porque hay cierto chauvinismo a la hora de pensar que tenemos que ser nosotros los peruanos los únicos que inventemos la pólvora, ¿no?, en temas de investigación. A mí me gustaría ver una universidad abierta, una universidad que sea atractiva para que vengan aquí investigadores de todas partes, porque el problema al final no es un problema del Perú, es un problema de todos, ¿verdad? Es un problema de la humanidad. Recursos, fíjense, de manera paradójica, hay muchísimos recursos. Las universidades públicas que gozan del canon están llenas de dinero. En Cajamarca, yo estaba ahí en la Universidad Nacional de Cajamarca, conversaba con el rector y me decía, tengo 115 millones de soles en la cuenta bancaria, ¿no? Y yo le decía, qué pena, 115 millones de soles, no tiene cómo gastarlo porque no tiene investigadores, porque no tienen programas de investigación. Imagínense, en una zona minera, ¿no?, donde hay pues todo tipo de escasez y todo tipo de problemas también medioambientales, ¿no? No se le ocurre abrir, no sé, en la universidad, traerse 50 investigadores de los mejores sin que importe de dónde son, ¿sí? Simplemente con un programa, no sé, decir, vengan aquí, les pagan $50.000, lo que sea, para que vengan, van a ver cómo van a venir, ¿no? Concursos abiertos, sí, donde no se le pregunta la nacionalidad. Eso es muy importante, porque si nosotros entendemos, por ejemplo, cómo se desarrollaron países como Estados Unidos, cómo explotar la ciencia, a partir de abrir sus puertas. Si uno entiende cómo hoy en día los países líderes como Corea, no sé, y muchos más, están desarrollando políticas de inmigración inteligente, ¿no?, donde privilegian la importación, entre comillas, de talento investigativo. Entonces, nosotros somos un país que tiene hoy día los recursos y tiene la necesidad suprema de hacerlo. Entonces, las universidades, mientras no cambien, mientras tengan esta visión un poco, bueno, por un lado el sector privado, una visión demasiado mercantilista, ¿no? Y lo vemos porque, o sea, aquí ustedes son toda gente que vive por la universidad, y la universidad peruana desafortunadamente pues tiene una calidad muy baja, no lo digo yo. O sea, vean cualquier lista de mejores universidades del mundo y van a encontrar que de las primeras 1000, creo que solamente está San Marcos, en el puesto 800 y algo, la Universidad Católica es número 30. ¿En dónde? En Universidad. ¿De dónde? De Estados Unidos.
Así, me encantaría verla, me encantaría, vivo. Voy a mandar el link. Se lo agradezco. A ver, se lo doy canderson@ceplan.gov.pe. Y si está en el puesto 30 y es internacional, te juro que vengo y de rodillas le pido perdón. La realidad es que no hay universidades de lujo, de élite, de gran investigación en el país. Podría haberlo, porque hay investigación localizada. O sea, Cayetano Heredia es una joya en términos de hacer investigación científica, pero no es una joya que está muy aislada, no necesariamente conversa con otros. En la UNI hay investigación de primera, en San Marcos también, pero entonces la forma, digamos, de contribuir a paliar, a mejorar, a salir, digamos, de los problemas que están planteados como lo del cambio climático es a través de un trabajo asociativo, ¿no?, de las universidades, a través de crear comunidades, redes de intercambio intelectual y científico, y a través también, nuevamente, de abrir las puertas a todo aquel que tiene talento, sin importar el medio. Juan Rivera, profesor universitario de San Marcos. Yo había tratado con otro punto que ha tratado los ponentes y también el señor Llosa, pero lo último que ha hecho el presidente del CEPLAN me lleva a pensar un punto. La razón por la cual las universidades investigan lo que investigan, yo he sido director de un instituto de investigación en San Marcos, formulamos nuestra propia política de investigación. ¿Y dónde está el referente del Estado? ¿Cuál es la política de investigación nacional? No había. Entonces, dos, invitamos al presidente de la Asociación Nacional de Industrias a la Facultad de Economía para tratar de buscar la articulación entre el aparato productivo y la universidad por ramas económicas, tal como lo hizo Alemania durante todo el periodo de la socialdemocracia, en donde el Estado de Bienestar Social formula la política de ciencia y tecnología y a través de un comité diseña, controla, asigna los presupuestos y supervisa la ejecución de la investigación, tanto para el sector público como para el sector privado. Eso no existe hoy en día acá, señor presidente. O sea, por más que las universidades tengan millones, y ese es un error, el Estado, ¿por qué da tanta plata a las universidades para investigación y no le dice qué cosa es lo que tienen que hacer? Ahí hay un problema estructural e histórico. Entre lo otro que quiero yo tratar es en el Perú. Antes yo quiero felicitar a Oxfam y a la investigación que ha hecho la señorita o el equipo, y también yo quiero felicitar el trabajo que hace Fernando del Curro, a quien leo siempre. Y sobre todo eso fue lo que publica en la República. Y alguien, la Mauta lo dijo, el gran problema del Perú es de la tierra, del indio, del agua, etcétera, etcétera, y hasta hoy día no tiene solución. Y hay que felicitar a este equipo que nos haya venido a llamar la atención para diseñar políticas hacia el futuro, pero sin caer en los problemas de la linealidad, de la flecha del tiempo trabajada por la astrofísica contemporánea, de la futurología, y para que se den esos escenarios, creo yo, si me permiten, hay que hacer cambios previos, como una especie de condiciones iniciales para que la predicción tenga la probabilidad de 1% por lo menos, o de 0.5% de que se cumpla. El problema de la tierra, que siempre lo ha trabajado Fernando Euren, el problema del agua, el problema del oligopolio, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras no se den esos cambios,
Y mientras no haya un Estado fuerte, y por último, no se olvide el problema de la subjetividad. ¿En qué medida van a participar organizadamente los campesinos? Nada más. Muy buenas noches, mi nombre es Henry Izquierdo y quiero felicitar a todos por estar tratando estos temas tan fundamentales. Yo sé que una exposición de este tipo, de una investigación amplia, hay poco tiempo y nuestra expositora principal ha tenido muy poco tiempo. Pero me gustaría que tal vez pudiera aclararnos un poquito si en estos escenarios ha tomado en consideración los aspectos geográficos del país. Nosotros tenemos básicamente 4 regiones, la marítima, costa, sierra y selva, con unas realidades bastante diferentes. Entonces no podemos hablar de un modelo de perspectiva, digamos, homogéneo para todo el país. Y desde esa perspectiva yo creo que la agricultura en la costa va a tener un comportamiento mucho más dinámico, quizás en el mediano y largo plazo, con el mejoramiento de la tecnología. De hecho ya somos bastante buenos en eso. Quizás la sierra siga con una especie de perspectiva mucho menos positiva, porque ahora se está exagerando la sobreexplotación de los campos y prácticamente estamos entrando en un proceso de erosión generalizada, agudizada por el minifundio. Sin embargo, es muy grato que este efecto del cambio climático, por ejemplo, ha permitido que en estos últimos años encontremos ganadería en la tuna más alta, ya adecuándose y adaptándose, porque los climas ya no son tan agresivos como eran antes. Las pampas de Junín, por ejemplo, es sorprendente, ya se cultivan hasta papas y también se encuentra ganado vacuno, y no solamente alpacas o ovinos. En la selva tenemos 2 problemas complejos. Uno es la selva alta, donde la perspectiva de cultivos alternativos es muy promisoria. Tenemos desde Caín San Ignacio en Cajamarca, tenemos las partes de San Martín, las partes de Amazonas, podemos ir mencionando todos, Huánuco y quizás la selva de Cusco, la selva de Puno. En la selva baja tenemos otras complicaciones donde también tendremos que tener en consideración esas variables. Tal vez pudiera mencionarnos un poquito cómo tomar en consideración estas variables. Gracias. Mi nombre es Lourdes Lares, yo trabajo en APEGA y además como organización de productores, y un poco mi pregunta va a eso, ¿no? Quería ver qué tipo de escenario se puede plantear como complemento o como quizás un quinto escenario, el tema de la asociatividad, que no he visto que se ha tocado tanto, eso, y el tema de unir el tema del trato directo entre el productor campesino y el mercado directo, ¿no? El tema de comercialización, que también creo que debe ponerse dentro de todos estos temas que se están tratando y que a mí me parece también muy importantes, ¿no? El cambio climático, la investigación, tecnología y todo esto, ¿no? De hecho, creo que ya hay una propuesta de un nuevo escenario que podría plantearse también como más general, como un quinto escenario en una estrategia nacional de seguridad alimentaria que de hecho se está elaborando ahorita y que también Oxfam está participando, que hoy le está planteando desde la Comisión Agraria, ¿no? Del Congreso, pero quizás podría incorporarse temas como lo que plantea también con Beagro, en que se tocan precisamente todos estos temas y quizás no se están planteando hasta ahora, ¿no? Ver cómo colocarlos y quizás proponerlo como un escenario más y ver qué pasaría en el futuro, ¿no? Si realmente se plantea. Primero, creo que han habido 2 temas puntuales preguntas para Marlene, que eran el tema de la... ¿Se ha tomado en cuenta el tema de la diversidad, digamos, territorial en el Perú? Y lo segundo que ha planteado sobre el tema de la asociatividad como uno de los escenarios, yo diría, optimistas en el país. Y después pasamos a los comentarios de todos los panelistas finales sobre los planteados por los asistentes. Gracias por sus preguntas y su interés. ¿Me oyen? Sí. Sobre la última pregunta de la señora, sí tratamos del problema de las cadenas, ¿no? De comercialización, y ya lo he mencionado, ¿no? El contexto más global del fair trade o del comercio justo, y aún más importante del comercio directo, ¿no?
pues el comercio que vincula directamente el productor y el consumidor, o la empresa que vende, ¿no? El consumidor final. Pues esto lo hemos identificado como una tendencia muy fuerte, muy plausible, muy posible al 2030. Sobre la pregunta del señor sobre la geografía, ¿no? Esto lo hemos tomado en cuenta también. La dificultad aquí es que yo soy futuróloga, no soy experta de Perú, y me gustaría mucho ser especialista de la agricultura de Perú, ¿no? Pero no lo soy, pues es un nivel de detalle que estamos pensando en investigar, pero por ahora solo tenemos algunas tendencias que se vinculan a las 3 o 4 regiones que menciona, pero ninguna investigación muy profunda, ¿no? Y la tercera a ver, hay muchos temas puntuales que se han tocado y como tenemos poco tiempo yo quiero plantearles un tema a los panelistas en el cual hay una especie de más interesante, creo yo, porque Fernando y Marisa de alguna manera nos han planteado que esta zona de confort en la que estamos más bien nos puede llevar a tener un piloto automático, y Carlos nos ha planteado la idea de que más bien esa zona de confort nos está llevando más bien a comenzar a pensar en el futuro. Entonces es interesante saber en qué punto estamos. Yo les dejo ese tema para que ustedes lo planteen. Y Carlos, una pregunta específica. Uno de los temas que se planteaba como parte de los escenarios era la posibilidad de cambiar lo que llamaban la arquitectura, digamos, institucional, digamos, de los estados, de balance entre el ámbito privado y público, para poder hacer los cambios necesarios y llegar, digamos, al escenario más optimista. Cuando uno mira lo que ha pasado con la crisis financiera internacional reciente y mira lo que un presidente como Obama ha podido realmente hacer en Estados Unidos como cambio sustantivo en el sistema financiero, uno se pregunta si las arquitecturas en verdad son, digamos, esto que me dice plantear como los balances de poder, en realidad cuán fácil son de cambiar y si no se vuelve cada vez más difícil cambiarlo, porque el avance tecnológico, que también es un tema planteado como parte de los expositores, va a comenzar a crear grandes corporaciones que van a manejar el conocimiento vinculado a la agricultura. Entonces, ¿cuán fácil va a ser eso, digamos, para los estados enfrentar ese escenario? Dejo primero el tema de si estamos en un escenario de confort y en piloto automático, o si en verdad estamos en un punto en el cual estamos comenzando a mirar a futuro y podemos ser optimistas. Me da la impresión que la zona de confort todavía es lo que predomina, y sí es cierto que hay una también creciente sensibilidad sobre los temas que hay un gran desafío que ha sido planteado, ¿no? La misma creación del Ministerio del Ambiente, etcétera, etcétera, con todas las limitaciones que tienen, digamos, si pensamos, digamos, cómo se trataba el tema, digamos, ambiental hace 10 años y ahora, me parece que ha habido ahí cosas importantes, pero absolutamente insuficientes, ¿no? Y una segunda cosa que quería mencionar es esto del cambio climático. Yo creo que, con toda, por supuesto, la importancia del cambio climático, creo que aún sin el cambio climático y antes de que fuéramos conscientes del desafío del cambio climático, digamos, la relación de la economía y de la sociedad con los recursos naturales era absolutamente desastrosa, ¿no? Y entonces, a mí mi temor es que el discurso del cambio climático oculte un poco ese desastre para el cual no necesitamos el cambio climático, ¿no es cierto? Todo este tema de erosión, de contaminación, deforestación, etc. Todo eso estaba en marcha ya. Entonces, el discurso del cambio climático podría, eso es un riesgo, echar un poco la basurita debajo de la alfombra y dedicarnos a los grandes temas, simplificarlos en estos procesos que son absolutamente destructivos, ¿no? Esa quería... Digamos, en esta especie, es una zona de confort un poco mediocre,
Es decir, hay muchos acuerdos para que cosas no cambien. Estaba pensando en el mercado mayorista, por ejemplo, ¿no? 40 años que eso tenía que haber cambiado, ¿no es cierto? Y hay en el país en general, hay muchas... entonces el piloto automático tiende a generalizarse incluso en el sentido de no cambiar cosas que son inconvenientes o... ¿no? Hay como pactos de... O sea, lo que por ejemplo mencionaba Carlos, o sea, esos 120 millones de soles que tiene en su cuenta la Universidad Nacional de Cajamarca para investigación, es el único presupuesto de investigación que existe en el país, es el fondo de canon para universidades, ¿no es cierto? Todas las universidades andan con una cuenta así y nadie hace nada, ¿y quién se va a meter con los notables? Porque en las regiones, digamos, los rectores son parte de los notables, las personas que se sientan en las mesas, así. Entonces, ese tipo de pactos es lo que más dificulta pensar los cambios, ¿no es cierto? A mí me gusta este juego de escenarios al 30. Yo le tengo pánico a los consensos sobre el año 2432. Ahí todos estamos de acuerdo. ¿No es cierto? Pero ¿qué cosa hay que hacer mañana? Ahí nos sacamos los ojos. Entonces, me parece un arco temporal suficiente. Mi problema solamente es el ritmo al que se esperan que hayan los cambios. Por ejemplo, tú hablas del comercio, del fair trade, del comercio justo. ¿A qué tasa anual tendría que crecer el comercio justo para que se vuelva significativo a nivel internacional? No sé, por ahí lo dice Lorenzo Castillo. El café es lo que más se vende en comercio justo y no llega, creo, al 5% de la producción de los cafetaleros que están en comercio justo. ¿A qué tasa tiene que ser para que llegue a un 30, sea significativo? En 10 años no llega, ¿no es cierto? Entonces, mi problema no es con los 30 años, con el periodo, sino que es un periodo relativamente corto. Me parece de los mejores periodos de planificación, que sea medio, ¿no es cierto? Porque ahí sí podemos ver las cosas, pero efectivamente hay que mirarlas con la necesidad de cambio. Una palabrita quería mencionar sobre una de las cosas que se señalaron, el señor que llamó a la preocupación por la geografía. Hay un tema que siempre se nos escapa, que es la Amazonía. En el trabajo se menciona bastante la Amazonía, y yo misma me olvidé. Por ejemplo, uno de los efectos de cambio climático probables es la sabanización de la Amazonía, y la sabanización de la Amazonía nos tira al suelo, ¿no es cierto? Allí donde tenemos los bosques más hermosos, la selva alta, cafetalera, con bosque, linda. Eso no lo salva el escenario 4. O sea, ahí no hay un tema de el comercio justo, los productores organizados, ese es un escenario que puede estarse produciendo, así tengamos las mejores políticas públicas. Y entonces hay que asumir, ¿no es cierto?, que la parte más verde, más hermosa y con más agua de este país podría empezar a tener también una crisis de recursos hídricos por cambio climático. En fin, entonces, el tema de la Amazonía lo miramos poco y ya tiene una crisis alimentaria y ya acabamos con ya se acaba, prácticamente las personas allí ya no tienen animales de caza, hay una crisis de proteínas animales, se están acabando los pescados con el deterioro de los ríos, y ahí se viene cambio climático, como decía Fernando, y ya está fatal. Y una última cosita es, hay muchas políticas públicas que se pueden reclamar, que se pueden pensar. Estamos en condiciones de pensar para adelante o mantener todo como está. Creo que hay cambios que son interesantes. Se está introduciendo en el SNIP el tema de cambio climático, por ejemplo. Todavía no termina, creo, de introducirse, pero hay una propuesta del Ministerio del Ambiente para que sean viables proyectos de mitigación y de adaptación. Sin embargo, las políticas públicas también van a andar al ritmo de nosotros. Y nosotros, no sé cuántos habrán acá que tienen en la puerta una 4x4. O sea, ¿cuánta gente quema carbono, no es cierto?, por las puras?
para irse de su casa al trabajo con una pinta así, bacán, en su camionetaza, y nunca salía a la equipa, Dios mío, y está quemando el doble de carbono del carrito Toyota chiquitito, y ya quema bastante más carbono que una moto. Entonces, esas cosas, ¿cuántas personas? Creo que acá hay personas más o menos ambientalmente cultas, pero ¿cuántas personas tienen una pila? O van a cambiar la pila del reloj y no se preocupan si el señor que cambia las pilas en el mercado deposita esa pila en un contenedor adecuado o la tira a la basura. Y si la tira a la basura, hay un riesgo de contaminación del agua impresionante, ¿no es cierto? Entonces, hacemos cosas cotidianas, entonces esperamos que las políticas públicas cambien, pero nuestras prácticas cotidianas están muy asentadas, más bien en un espacio, un pequeño espacio de confort, ¿no es cierto?, que criticamos también a otros, pero que no introducimos cambios en nuestra propia cultura cotidiana, ¿no? Yo quiero comentar un par de cosas antes de referirme al tema en general del confort o no confort. El primero tiene que ver con el tema del agua. Yo les voy a contar una anécdota. Yo no sé si ustedes saben, pero hasta ayer yo era, entre otras cosas, comentarista económico de RBP. ¿No? En la mañana y en las noches me divertía mucho haciendo 5 minutos de la mañana y 5 minutos de la noche. Parece una tarea bastante, no sé, divertida, no riesgosa, ¿verdad? Y sin embargo una vez que se me agarran a palos. ¿Por qué? Se los cuento, es totalmente verídico. No a palos, pero me deben agarrar a golpes. Porque resulta que yo, durante 1 año y medio, me pasé yendo todos los meses a una región del país y he hecho unos programitas que se llaman Nuestra Tierra. Están colgados aquí en YouTube, lo pueden ver. Y cuando fui por Ica, ¿no?, uno de los temas que me llamó la atención, porque yo no viví en el Perú durante 23 años, así que he tenido que volver a descubrir mi país, ¿no? Y claro, uno ve y dice, qué lindo, qué maravillosa manera de haber transformado un desierto en no sé, una cosa tan verde, ¿verdad? Y se habla con mucho orgullo de la agroexportación y el tema de los espárragos que yo como en Nueva York, ¿no? Y todo muy bien, hasta que uno se pone a pensar y dice, ¿y a qué costo? ¿Sí? Cuando resulta que el agua en Ica, hasta el año pasado, hasta antes de mi programa, se lo digo sinceramente, no porque es una coincidencia de tiempo, nadie pagaba por el agua. ¿Sí? En Ica durante 15 años los empresarios, agroexportadores, hacían su huequito, su pocito y se levantaban el agua. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Que la capa nefrática se fue de 25 para creo que 5 años, ¿no? Es decir, se comprometió, se gastaron los recursos de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿sí? Y a nadie le importó, o no le importó mucho, ¿no? Bueno, después de mi programa, después de que se me pegan, alguien que me atacó de ver como tú, todavía que vienes del sector privado, pero yo la verdad, esta es una experiencia medio rara para mí, ¿no? Estoy haciendo 1 año de servicio público obligatorio, ¿ya? Por eso estoy aquí, ¿verdad? Pero toda mi experiencia ha sido en el sector privado y conociendo a esta persona, eso me dijo, ¿tú cómo te atreves a pensar, a decir eso? Que los empresarios se están llevando fácil. Y yo digo, claro que sí, por supuesto que sí, se la están llevando fácil, pero no están pagando por el principal insumo, ¿no? Que es el agua. El agua es algo tan valioso que sin embargo nosotros como sociedad desperdiciamos todo el tiempo, no le damos su valor, menos todavía cuando se trata de temas productivos. No, después de tanta draca, porque yo además también escribí como un artículo este ataque a la peligrosa labor de ser periodista económico, ¿no? No sé si hizo, pero por lo menos coincidió que después decidieron que era buena idea cobrar por el agua en Ica. Ahora, me hubiera encantado que fuera un cobro diferenciado por uso y que fuera un cobro diferenciado por metro cúbico, como sucede en otra parte del mundo. Pero aquí se les ocurrió cobrar 2 soles por hectárea. ¿Okay? Eso es lo que cobran en Ica, ¿no? En alguna oportunidad he hablado con el jefe del ANA, creo que se llama así, me promete que va a cambiar, pero efectivamente cambiar no es fácil, ¿sí? Existen, en inglés le llaman the powers that be, poderes ocultos, poderes fácticos, esas cosas que están detrás que uno no entiende
cosas que yo, por ejemplo, no entiendo cómo es posible que nadie se le ocurra ir a polvos azules, polvos rosados y decirle paguen sus impuestos ustedes también, ¿no? Mientras nos exigen a nosotros que paguemos impuestos. A mí se me cae de maduro que si yo quiero buscar gente que no pague impuestos, están allí, están en la Culebrita en Puno, están en el Porvenir en Trujillo, etc. Cosas que están así. O, por ejemplo, pensar que el tema de la tributación en cualquier país más o menos normal, el impuesto predial significa entre el 5 y el 10% del total de tributos, y en el Perú significa menos del 1%. Y nadie dice, bueno, ¿por qué no vamos a Asia, que está llenecita de casas muy lindas, ¿no? Y les aseguro que pagan muy poquito en impuesto predial, ni existen. O los lindos barcos, veleros que están en el club de yates de la Punta, ¿no? Pero que tienen matrícula panameña, pero que están todo el tiempo ahí, solamente tienen que irse creo que 5 millas adentro, por el estilo, para ya estar en agua internacional, entonces no hay ningún problema. Son cosas que se caen de maduro, quiero decir, cosas que están allí, que son la viga del ojo propio, ¿verdad? Pero que hacen que sea difícil cambiar. Ahora, a pesar de reconocer que es difícil cambiar, yo sí creo que el cambio es posible, pero el cambio tiene que ser un cambio organizado de la sociedad. Lo que acabo de decir, por ejemplo, con el tema de los gobiernos regionales, donde hay tantos recursos, ¿no? Y la gente está dispuesta, por ejemplo, a ser manipulada, a salir a las calles para reclamar contra, por decir, las mineras, ¿no? Que no son santos de negociación, pero yo digo, de la misma forma, quizás se debería organizar la población para exigirle a sus gobiernos regionales que gasten mejor, ¿no? Y en este recorrido por el país he encontrado cosas que son increíbles. En Tacna se construyó con plata del gobierno regional un edificio que se llama el Edificio de la Juventud. Es el edificio más moderno de Tacna, lindísimo, está vacío, costó creo que $5 millones hacerlo, y después no tienen los $15.000 mensuales que cuesta manejarlo, ¿sí? Hay un estadio que nunca va a ser, jamás va a ser la pista atlética, nunca va a poder ser utilizada en una competencia formal. ¿Por qué? Porque la pista atlética tiene 398 metros. Sí, es para reírse, ¿no? En Echarate, en Cusco, ¿no? Que es la provincia más rica del Perú, la mayoría de gente no tiene agua, no tiene electricidad, pero tiene unas piscinas inmensas, gigantescas, hermosas, ¿no? Que parecen, no sé, de las que alguna vez vi por Las Vegas. Ese tipo de sinsentidos están en todas partes del Perú y exigen una respuesta ciudadana, ¿no? Los malos no solamente están aquí, también están allá. Entonces, el cambio es posible, pero hay que exigirlo. Muchas gracias y lo agradezco de nuevo por su interés y también por su welcoming. No conozco la palabra en español. Bienvenido. El primer comentario, pero no tengo mucho tiempo, es sobre el comercio justo, ¿no? En la investigación que conducimos como futurólogas, no nos preocupamos de las tasas de incremento del comercio justo al 2030, tanto como de nuevas maneras de hacer comercio, ¿no? Y podría hablar más largo de esto, pero no tengo tiempo. El segundo comentario, y es el comentario final, que me parece muy importante, es que hay dos maneras de ver el futuro y de ver estos escenarios, ¿no? El primero es que sí tenemos que asustar un poquito a la gente para que actúen, ¿no? Y eso es el mensaje que Fernando está vendiendo, ¿no? La segunda manera de ver el futuro y estos escenarios es considerar las semillas de cambio que existen ahora. Y como Carlos, yo creo que el cambio es posible. Y quisiera citar a Margaret Mead aquí. Ella dice que el cambio es posible por un pequeñito grupo de personas. Y creo que tenemos que no olvidar esto, que un pequeño grupo de líderes, tanto como una motivación de toda la sociedad,
esto combinado puede conducir al cambio, ¿no? Muchas gracias.